Muchachos, buenas tardes. En el día de hoy tendremos una clase pregrabada. Les pido de favor estén atentos a este video y realicen las actividades que les pido. Las dudas las podemos despejar en la página de Edmodo. Voy a abrir en una publicación para que pongan ustedes sus dudas, sus comentarios, y lo único que tendrán que hacer es dar un comentario, ¿no? Empezando con la materia que nos toca ver en esta sesión. Bueno, recordemos que estábamos ya platicando sobre el ser, el núcleo como tal de la ciencia metafísica, en la cual se accede desde nuestro sistema aristotélico tomista, desde el análisis de la pregunta que nos guía hacia el ser, es por qué existen las cosas. Bueno, le podemos agregar por qué existen y por qué no, más bien la pregunta por el sentido del ser, como lo diría. Y bien, nosotros repasamos la clase anterior para las diferentes rutas esquemáticas que nos plantean los autores de los manuales, de los cuales nos servimos para este curso. Y hablamos de este esquema, de la metafísica de Reyes Jolivet, hablamos también del esquema eh, del, que nos propone el ordenamiento para los estudios sacerdotales en México de la Comisión del Episcopado Mexicano para los seminarios. Y bueno, veíamos que el término ser termina siendo aquello que posibilita todo lo que nos aparece. El ente, la esencia, los accidentes, la existencia, los actos, la substancia, son gracias a que aparecen en el ser. El ser es esta condición primigenia, más íntima de las cosas que les permite ser. Y bueno, con, con esta intuición primaria de que todo al fin de cuentas eh, tiene como raíz el ser, nos planteamos qué significados podríamos investigar del término ser, pues le encontramos como un término polisémico. Recuerden que un ser puede ser un ente, pero también ser nos hace referencia a ser algo, ¿sí? Y este ser algo, obviamente, tiene que ser una esencia, ¿sí? Aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Pero también el ser nos puede significar el acto, ser en acto o acto de ser, que como hemos dicho es lo mismo. Y en metafísica atomista nos vamos a centrar precisamente cuando queremos hablar de el ser en su aspecto más puro, si acaso podemos llamarle así, vamos a referirnos al ser como acto, ¿sí? Al acto de ser. Y bueno, la clase trató precisamente del ser como acto, de dos posiciones, en la cual una, nuestro intelecto, compone cosas describiéndolas afirmativamente con, con la partícula es como cópula entre un sujeto y su predicado. También el acto de ser, dijimos, es
puede ser tomado en un sentido absoluto, en el cual solamente se nos indica que las cosas existen o que son sin añadirle un predicado. Simplemente se afirma una entidad. Estamos afirmando una entidad que es el hombre, estamos afirmando una entidad que es el aro, ¿sí? Pero es pura afirmación. No es una afirmación sin más, ojo, sino es una afirmación concreta. Estamos diciendo que es, pero estamos determinando, si estamos asignando una esencia, una sustancia a ese acto determinado de ser. Después, con ayuda de esa tradición que hemos recibido, nos movemos hacia la meditación desde las raíces etimológicas del término ser, ayudándonos de los escritos heideggerianos. Y repasamos algunas raíces de las cuales menciona este autor. Proviene nuestro concepto o nuestro término de ser. Y bueno, él rastrea desde el idioma sánscrito y desde el griego. Y precisamente repasamos algunos de estos términos con el significado en el que los filólogos han asignado precisamente a términos tan antiguos como son estos del sánscrito, y otros un poco más conocidos porque son de la lengua griega. Y como vimos, bueno, el término ser, de acuerdo a todas estas raíces, trata de englobar esto que aquí tienen ustedes remarcado en el recuadro, que nos hace referencia a que el ser es vivir, el ser es brotar y a la vez es permanecer. Y era precisamente lo que estábamos platicando al inicio, cuando dijimos que el ser termina abarcando incluso no solamente los aspectos estáticos de las cosas, sino también los dinámicos. Y es esta especie de armonía que hay entre ambos, posibilitados obviamente por estar en el ser. Y posteriormente de esa revisión etimológica de Heidegger, avanzamos hacia la definición o una reflexión que nos hace Hildesheim sobre la existencia, ¿sí? Porque parece ser que existencia y ser, eh, al menos en nuestro sistema, tienen una distinción clara. Y es que la existencia, como hemos visto por los propios términos del, del, del sístere, de estar colocado, del mantenerse, del subsistir, de tener un orden. Cuando le agregamos la partícula ex, es decir, de fuera, estamos queriendo decir que algo aparece, que se muestra o que sale de. Entonces, la existencia es más bien el efecto de que algo esté en la región del ser, que posea ser. Si algo existe, es porque tiene ser. Entonces, en nuestro sistema distingue dos conceptos: existencia como el efecto del ser, aquello que se muestra, ¿sí? Aquello que brota precisamente gracias a que se participa de ser o que se tiene ser. Y el ser es más bien el fundamento de todo lo demás. Vimos precisamente algunos puntos de la noción de ser y existir, como para repasar lo que fuimos platicando. Y ahora nos toca hablar precisamente de estos rasgos del ser y de cómo lo entiende Tomás de Aquino. Vamos a empezar con los rasgos del ser. Dice, ser es una perfección de las cosas. Fíjense cómo ser, aunque engloba incluso eh, todo aquello que aún
¿sí? Eh, no está plenamente dado, el ser no está dividido. No es que haya una región del ser que esté en potencia y que de esta potencia se pase al acto. Ese sería un error metafísico. Al contrario, es gracias al ser cómo en medio de esta dinámica se actualizan las cosas. E incluso tendríamos que llegar a decir que las potencias ya están en acto en algún sentido. Y aquí está una cuestión interesante, porque vaya, eh, nosotros estamos acostumbrados a entender los conceptos eh, muy bien definidos de acto y de potencia, y a entender el cambio que hay de uno a otro a través del término movimiento. Sin embargo, eh, encontramos que hay potencias que brotan de las mismas características de la actualidad de las cosas. Así, por ejemplo, ustedes que están en potencia de ser sacerdotes, no tienen esta potencialidad, sino en virtud de que ustedes ya son seres humanos, de que son hombres, de que están en el seminario. Es decir, la actualidad de ustedes, su momento actual, todas sus perfecciones con las que ustedes cuentan, de esas perfecciones, de esa situación, de esa actualidad de cada uno de ustedes, es de donde brota la potencialidad de llegar a ser sacerdotes. Si ustedes no fueran seres humanos, si no fueran hombres, si no estuvieran en el seminario, obviamente esa posibilidad o esa potencialidad, porque no es lo mismo posible que potencia, si esa potencialidad no estaría, no se podría dar. Ojo, por eso lo que les estoy diciendo tiene sentido. Incluso la potencia tiene eh, rasgos de actualidad o más bien se debe a la actualidad, brota de la propia actualidad. Y siguiendo con el hilo de los rasgos del ser, tendríamos que decir que el ser en efecto es un acto. Y al ser un acto eh, con toda su fuerza, una perfección de las cosas, en nuestra dinámica mm, de la naturaleza, tal cual se da, de esta actualidad, de este acto, siguen brotando más perfecciones, siguen brotando nuevas potencias, porque el ser que actualiza es dinámico, no es estático. Otro rasgo es que el ser es un acto universal. Esto no hay mucho que discutirlo porque, como ya vimos, es una consecuencia de ser el fundamento de todas las cosas. Si el ser no fuera el fundamento de todas las cosas, sino de algunas cosas, pues no sería un acto universal, sino de algunos particulares. En cambio, el rasgo que tenemos que declarar aquí del ser es que es acto universal. Actualiza todas las cosas, no hay más. Después, decir que el ser es un acto total. Aquí podemos tomar este rasgo desde diferentes ángulos, como decir, por ejemplo, que no se puede ser a medias, sino se es o no se es. Por eso decir el ser es un acto total, entre algunas otras. Eh, Pero quiero que nos quedemos con esta, ¿sí? De que nos hace recordar incluso al principio del tercer excluso, recuerden ustedes, el principio que dice que no hay término medio entre ser y no ser. Y lo traigo a colación porque recuerden ustedes que la metafísica aristotélica tomista está fundamentada en
los primeros principios, ya desde el propio Parménides, con sus intuiciones sobre el ser, ya fue dejando a la tradición filosófica el discutir cómo es que el, el ser, ¿sí? Es un concepto eh, tan propio, no solamente de la naturaleza, sino de nuestro propio ser, que lo podemos conocer tan solo con la propia reflexión, algo ya conceptual, lo podemos llegar a conocer. Y que al ser algo conceptual y u- un- el producto de una reflexión rigurosa, ¿sí? En la cual se pone a prueba las cosas en sus aspectos más básicos, nos damos cuenta que no puede haber término medio entre el ser y el no ser. Por pura reflexión lógica, epistémica, nos damos cuenta de esa imposibilidad de nuestro intelecto. Y como nosotros conocemos las cosas, y en efecto nuestra epistemología aristotélico-tomista nos dice que nuestro conocimiento es representativo, o bueno, no representativo, sino nuestro conocimiento es verdadero en tanto que abstraemos las esencias de las cosas que conocemos y por lo tanto conocemos su ser. Las intuiciones lógicas de los primeros principios no nos dicen otra cosa, sino que en verdad esos principios no solamente son fundamento de nuestro conocimiento, sino que al nosotros conocer la realidad verdaderamente como es por abstracción, en efecto esos principios no solamente son epistemológicos o lógicos, sino son reales, son externos a nosotros como sujetos cognoscentes. Y que por lo tanto decimos ser es un acto total. Recordemos, no hay término medio entre el ser y el no ser. Otro rasgo es que el ser es el acto constitutivo y más radical. Esto es muy interesante porque tenemos que recordar que eh, el concepto de ser no es compuesto, sino es simple. Y simple porque es radical. Porque es radical es constitutivo. Dicho de otro modo, el ser, recuerden, en su sentido absoluto, o el acto de ser en su sentido absoluto, solamente nos indica que las cosas son, que existen. Antes de la existencia, antes del ser, no queda nada más, porque faltando el ser, cuando las cosas no existen, todas las demás posibilidades quedan anuladas ipso facto. Quiero que con estos queden ustedes en claro que si algo no es, no existe, nada puede ser posterior a eso. Para que las cosas sean, se transformen, para que las cosas cambien, etcétera, deben ser, primero deben ser. De lo contrario, si no son, todas las posibilidades, las potencialidades, los cambios, ninguno de esas cosas se va a dar. Volviendo al ejemplo, eh, ustedes están posibilitados de llegar a ser sacerdotes porque existen, porque tienen ser. Si ustedes no existieran y no tuvieran ser, no podrían ser sacerdotes. Así de simple. Y como dijimos, el concepto de ser, o la noción de ser, más bien dicho, no es compuesta, sino es simple. Y es simple porque es radical. Si faltara el ser, lo demás se anula. Bueno,
no nos queda más que decir que incluso el ser es constitutivo. El ser constituye, da, otorga, permite, posibilita. Y por lo tanto es radical. O se es o no se es. No se puede ser a medias en este plano metafísico. El siguiente punto de los rasgos es que el ser es el acto primero y más íntimo del ente. Esto, acuérdense muy bien porque es, es muy importante en nuestro sistema atomista. Cuando alguien les pregunte cuál es el acto primero del ente, es el acto de ser. De aquí no hay más. Porque como dijimos, el ser es el acto constitutivo, aquello que hace a las cosas. Y más radical, es decir, si hay ser, se pueden dar muchas cosas, pero si no hay ser, nada. Por lo tanto, en este punto decimos es el acto primero, a partir del cual todo lo demás se inaugura y más íntimo del ente. Aquí, esto de íntimo hace referencia precisamente a, a esto más profundo que encierran los entes tan complejos. Porque de verdad, o sea, cada ente, tanto natural como artificial, tiene toda una complejidad propia, particular. Pero todos estos, en lo más íntimo, aquello que es precisamente lo que nos fundamenta, es el ser o el acto de ser. Está tan unido el acto de ser al ente que si no hubiera acto de ser, no habría ente. De hecho, está en la propia definición, quedaría anulada. Recuerden la definición de ente, lo que es. Si anulamos el ser ahí, el es, eliminamos el concepto de ente. Por eso aquí la intimidad hace referencia a aquello que eh, permite precisamente al ente unir todas las demás perfecciones. Aquello que está en lo profundo de un ser que le permite hacer todo lo demás. Y bueno, finalmente el último rasgo del ser es de que se da en grados de intensidad. Aquí ya tenemos que considerar al ser como, sí, en su sentido absoluto, ¿verdad? Pero también en este último rasgo tenemos que considerar al ser en su sentido análogo. Ya no hablamos de la analogía del ser, eh, pero tenemos que tenerla en cuenta. ¿Sí? Recuerden que ser se dice de muchas cosas, un accidente, una sustancia, el propio ente, son en cierto modo, ¿sí? Pero son en grado diferente. Es decir, hay una gradación, hay un más y un menos entre todos los seres. Desde nuestra tradición aristotélica atomista, pues tenemos claro que hay una gradación ontológica de los seres, heredada obviamente de la misma tradición filosófica, pero bueno, eh, no es, no está acabada. ¿Sí? Siguen pasando las épocas, las renovaciones científicas, y tenemos que poner esta gradación de la tradición aristotélica al día. Así tenemos que irla renovando y adecuando a los nuevos descubrimientos y a las nuevas especulaciones de la propia filosofía incluso. ¿A qué voy con todo esto? Que si ya dijimos que las cosas son y que ese ser es es lo que posibilita todo lo demás, bueno, ese ser es un ser que
va dando eh, diferentes riquezas a las cosas. Es un ser que dota de infinitas o de múltiples perfecciones a las cosas y que por lo tanto veremos que las cosas tienen más o menos perfecciones porque las cosas son más o menos diferentes. ¿Se parecen en algo? Sí, se parecen en algo, como ya vimos, en que todas tienen acto de ser y que el ser es su fundamento último, pero aún así son diferentes. Y esta diferencia no proviene del no ser, muchachos. Estas diferencias provienen del mismo ser. Y estas diferencias nos permiten a nosotros identificar grados de intensidad entre los diferentes seres. Entonces, aquí sería el tercer sentido, ¿sí?, del término ser, un sentido anal, que por lo tanto vemos que, por ejemplo, hay cosas que parecen muy perfectas, muy bien dispuestas, con un orden interno, con la capacidad de mantenerse, eh, etcétera. Y decimos, este, tiene, este ser tiene una perfección muy grande. Y así podemos ir comparando los diferentes seres y dándonos cuenta cómo el ser no solamente es principio de permanencia de las cosas, sino el ser es principio de, eh, si acaso podemos decirle así, eh, de enriquecimiento de las cosas. El ser se termina difundiendo y en esta dinámica a través de la cual se difunde, el ser va otorgando diferentes cosas a los entes en concreto. Por favor, si tienen ustedes alguna pregunta al respecto, sírvanse ustedes a ponerla en, en la publicación del muro del Edmund. Aquí lo único que repasamos fueron rasgos del ser, predominantemente del ser o del acto de ser en su sentido absoluto, y solamente este último fue el ser en su sentido análogo. Ahora tenemos que ver breves palabras, en síntesis, lo que dice Tomás de Aquino en sus textos referente al acto de ser. ¿Sí? Cuando Tomás de Aquino habla del acto de ser eh, o del ser, está hablando prácticamente de lo mismo. ¿Sí? No quiero que se confundan con esto. Vamos a son seis citas del Aquinate, las voy a ir leyendo y vamos a comentar unas pequeñas cosas, aunque varias de estas cosas ya lo mencionamos anteriormente en esta clase y en la otra. La primera, el ser es acto, pero no es determinación ni forma alguna. Aquí, ¿cuál es el sentido en el cual está entendiendo el ser Tomás de Aquino? El sentido absoluto. Recuerden, el sentido absoluto del acto de ser es cuando el ser solamente nos dice que una cosa existe. Por lo tanto, el ser es acto, ¿sí?, pero no es determinación ni forma alguna. Fíjense lo que dice el Aquinate. Dice el Aquinate. El ser es distinto esencialmente de aquello a lo que se agrega para recibir su determinación. Y en otro lugar dice,
El ser es la actualidad de las cosas e incluso de las mismas formas. Como habíamos dicho, estas sentencias eh, tratan de explicar este rasgo desde el sentido absoluto del ser o del acto de ser. ¿Sí? Y en su sentido absoluto, recuerden, solamente nos muestra que algo existe, pero no nos determina algo de eso. Solamente se nos muestra como aquello que, como una actualidad, ¿sí?, de las cosas. Segundo punto, el ser es acto de todos los actos. Dice el Aquinate al respecto. Cualquier forma puede considerarse como dándose en la potencia de la materia o en la virtualidad del agente o también en el intelecto, pero solo se dará como existente en acto por el hecho de tener ser. Fíjense bien porque tiene relación con lo que ya platicábamos hace un momento, de que incluso la potencia nace de la propia actualidad, ¿sí?, de la propia perfección de poseer ser. Pero aunque todo esto brota, o aunque, eh, como dice la Quinate, aunque incluso las formas pueden estar potencialmente o virtualmente, aún así todas ellas necesitan de tener ser por su propia cuenta, no son, incluso quedan anuladas, necesitan del ser. Y por lo tanto es justo decir que el ser es el acto de todos los actos, porque es lo que termina fundamentando todo lo demás. Pues el tercer punto, el ser es la mayor de las perfecciones. Fíjense lo que dice la Quinate al respecto. Esto que llamo ser es la actualidad de todos los actos y por lo mismo la perfección de todas las perfecciones. El mismo ser es lo más perfecto de todo, pues se compara a todo como acto. Fíjense, nada más, qué palabras del Aquinate. Y bueno, esto no quiere decir otra cosa, sino que el ser, al ser actualidad, es superior a toda potencia y que por lo tanto es, eh, es superior. ¿Sí? No tiene comparación la potencia, jamás conceptualmente y en la naturaleza jamás tiene comparación la potencia con el acto. Y por lo tanto el ser o el acto de ser termina siendo la mayor de todas las perfecciones porque no hay otra cosa que pueda superar. ¿Sí? La actualidad misma no es sino el, el- el hecho, ¿sí?, que hace patente la posesión de ser. El siguiente, vamos a leer. Dice, el ser es lo más íntimo a cada cosa. Dice, fíjense lo que dice la Quinta. El ser no se compara a lo demás como el recipiente a lo recibido, sino más bien como lo recibido al recipiente. Esto no quiere decir que la esencia sea en cada cosa más íntima que el propio ser. Por el contrario, el ser es lo más íntimo a cada cosa, es más íntimo a cada cosa que aquello que lo determina.
Es decir, el ser es más íntimo, incluso más que la esencia, porque la esencia depende del ser. Aquello que está en el núcleo del ente, antes de la esencia es el ser. Ahora, aquí quiero que vayan pensando ustedes en qué estamos haciendo. Estamos haciendo un ejercicio metafísico, estamos tratando de eh, entender estas distinciones conceptuales de las cosas. Pero son distinciones conceptuales que, recuerden ustedes, nosotros elaboramos, ¿sí?, y articulamos en un sistema. Cuando ustedes quieran pasar de este sistema con muchas distinciones a la realidad y tratar de encontrarla con estas distinciones, va a ser muy difícil. Como intenten ustedes, o sea, piensen en su computadora y pregunten si pueden separarle su existencia de su esencia. Obviamente no van a poder separar de su computadora su esencia de la existencia. Ese es un ejercicio eh, natural imposible. En cambio, en el intelecto sí lo podemos hacer. Podemos separar el concepto de existencia del concepto de una esencia. ¿Esto por qué se los digo? Bueno, por dos cosas. La primera, recordando la discusión de la semana pasada que dijimos que eh, tenemos que pensar que nuestros sistemas son una especie de eh, intento de categorizar a la realidad con la cual nosotros la esquematizamos y la explicamos, pero que muchas veces cuando tenemos que hacer ese segundo paso, ¿sí?, ese, eh, e- esa, ese segundo momento del método de la metafísica, recuerden, el concretizar las cosas, tenemos dificultades. Por lo tanto, no tenemos que creernos que así como nos dice el intelecto a estas conclusiones a las que llegamos, en efecto vamos a encontrar así las cosas en la naturaleza. Es, si lo decimos, que así es la naturaleza de acuerdo a una estructura metafísica, lo decimos obviamente confiando en nuestra posición epistemológica de un realismo y que además eh, confiamos que hemos hecho un análisis riguroso, prudente, pero al fin de cuentas es un sistema más, ¿sí?, de entre tantos que explican la realidad. Ese es lo primero, por, por, por lo que lo saco a colación. Y el segundo es que, eh, bueno, el concepto de ser, eh, al ser incluso más íntimo que la esencia, tendríamos que decir así, en pocas palabras, que el existencialismo es un rasgo del sistema aristotélico tomista. Ojo lo que estoy diciendo, porque es lo que también nos dice Jolivet, que el sistema tomista es existencialista. Esto suena muy raro porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar del existencialismo en otros autores, pero no en Tomás Aquino. Bueno, pues fíjense ustedes que sí, tenemos que decir que sí, que Tomás de Aquino era existencialista en el sentido de que sus especulaciones sobre el acto de ser, fíjense lo que nos lleva o lo que nos termina indicando, que el ser es lo más íntimo, incluso más íntimo que la esencia, porque la esencia necesita ser. Si la esencia no es, todo queda anulado. Siguiente, la letra E. Dice, el ser es fijo y estable. ¿Esto porque lo mencionan? Bueno, porque el ser, recuerden que puede ser estático
como en el acto primero, el acto de ser, las formas, sí, las formas son estáticas en sí mismas, pero el ser también puede, el ser también puede ser dinámico. El acto segundo, es decir, la determinación de la esencialidad, la acción, el movimiento. Sin embargo, el Akinate nos dice, el ser es algo fijo y quieto en el ente. El ser, recuerden, en su sentido absoluto. El ser, ¿sí?, que mantiene a las cosas, que las hace permanecer. Ese acto de ser es fijo y es estable. Por eso las palabras de la Akinate. El ser es algo fijo y quieto en el ente. El ser es el persistir mismo de cada cosa. En realidad el ser contiene, eh, contiene su perfección en la forma y en la acción, en el movimiento. Es decir, el ser supera las propias fronteras de lo estático y de lo dinámico. Recuerden los otros dos sentidos. El ser en su sentido eh, análogo, ¿sí?, en el que hay gradación de las cosas, y en el sentido relativo que nos menciona las riquezas de las cosas que son. Aunque esta letra, sí, esta línea de la letra E, lo que nos hace referencia es al ser, sí, como acto, sí, en su sentido, repito, su sentido absoluto. Y bueno, finalmente, el renglón de la letra F. Dice, al ser no se le puede agregar nada que le sea extraño. Como quiera que nada hay fuera de él, sino el no ente, que no puede ser ni forma ni materia. Son palabras de la Quinante en sus diversas obras. Ojo, porque aquí estamos ante, en, de nuevo, una radicalización de este discurso sobre el ser. Digo radicalización porque ¿por qué no podemos acá añadirle al ser algo extraño? ¿Por qué? Porque recuerden que incluso las restricciones, es decir, las cosas que concretan el ser, como las esencias, ¿sí?, como la materia, aún así, todas ellas están en el ser. No se le añaden desde el no ser. Por eso les dije al principio, incluso esas cosas que parecen contradictorias son, están en el ser. Incluso la propia potencia está de algún modo siendo posibilitada, emergiendo de la propia actualidad de las cosas. Por lo tanto, esas determinaciones, las esencias, la materia, las potencias, no vienen de afuera del ser, vienen del ser mismo. Un ser que sí, que es perfecto, que es íntimo, sí, pero que es dinámico y que conjunta
todo aquello que puede llegar a ser, ¿sí? Que es un concepto tan rico que no lo podemos incluso atrapar de una manera tan sencilla. Entonces, estábamos diciendo, al ser no se le puede agregar nada que le sea extraño, porque lo extraño para el ser, ¿qué sería? El no ser, y el no ser no es. Y si es, lo es en nuestra mente, en una forma negativa de nuestra idea de ser, pero no tenemos conocimiento del no ser. Al no ser lo postulamos intelectualmente, pero no lo abstraemos. Al no ser llegamos por vía intelectual y por vía negativa, como una negación del ser. Y si solamente conocemos al no ser intelectualmente, en la realidad no se da. Y que por lo tanto, que el no ser sería lo extraño al ser, si no se da en la realidad, sencillamente jamás se le puede añadir algo desde el no ser al ser. El ser, recuerden, es esta pantalla sobre la cual escribimos y están puestas todas las cosas. Es el tablero sobre el cual se ponen las cosas. Es este fundamento. Y todo, incluso lo concreto, lo pequeño, lo accidental, lo fortuito, es parte de las regiones del ser. Quizá regiones que ignoramos, que no logramos entender y hacer meter, que no podemos meter a nuestro sistema metafísico, pero es porque no lo entendemos, no porque no esté en el ser. Y aquí, fíjense muchachos, yo creo que podemos ir entendiendo desde una perspectiva ya más madura algunos postulados de filósofos que nos plantean cuestiones metafísicas interesantes, sobre todo eh, haciendo enlace con la teodicea, como por ejemplo el cardenal Cusano, Nicolás de Cusa. Recuerden su idea primordial de la armonía de los contrarios. ¿Qué es Dios? Armonía de contrarios. ¿Cómo es posible que de manera análoga el ser y Dios terminen precisamente si- eh, sirviéndonos como conceptos armonizadores de aparentes contradicciones dialécticas de la realidad y de las cosas? Obviamente, esta idea trata de salvar la omnipotencia divina, la esencia misma de Dios. Bueno, yo espero que de esto saquen ustedes alguna reflexión interesante o alguna pregunta y me la pongan en el modo porque, vaya, eh, estamos, repito, y lo seguiré diciendo, en el corazón de la metafísica, ¿sí? Repasando el ser desde sus diferentes ángulos y sentidos. Bueno, hasta aquí eh, de este repaso de lo que dice Tomás de Aquino sobre el ser, ¿sí? Como el ser como acto, predominantemente vimos en un sentido, como lo hemos mencionado, en un sentido absoluto, aunque finalmente también mencionamos el sentido análogo, ¿sí? de, del término ser. Y precisamente así llamamos hacia la analogía del ser.
Fíjense ustedes que el ser en su sentido análogo nos quiere decir que precisamente ser se dice de muchas maneras y al decirse de muchas maneras, siempre hay una parte que se asemeja a la otra, eh, de de diferentes grados, y que como vimos al principio, sí, por los esquemas metafísicos, vimos que el ser abarca muchísimas cosas, todas las cosas participan o son de algún modo y en algún grado. ¿Sí? Hay unas cosas que son o que tienen una riqueza mm, mucho más grande comparativamente con otras cosas. Y a esto llamamos una gradación, que hay una especie de analogía del ser. Y bueno, en esa perspectiva de que el ser termina siendo esta pantalla que engloba todas las cosas en sus diferentes modos, en sus diferentes grados de ser, tenemos que establecer la diferencia y la semejanza que hay entre ellos. Y esta diferencia y esta semejanza se nos hace posible explicarla gracias a la analogía. Como hemos venido haciendo por los otros conceptos, ahora vamos a hablar de esta analogía desde el propio ser. Y como aquí tienen la diapositiva, el ser de cada cosa no es igual al de otra cosa, aunque tienen en común, ¿verdad? El acto primero, el acto de ser. Pero el ser de las cosas, en este modo que concretiza a cada cosa, al concretizarlo, al determinar al ser, al restringir al ser, lo está dotando de una característica especial. Entonces, el ser del accidente no es igual al ser de una sustancia, porque al ser de la sustancia, y aquí por ser, recuerden que estamos trabajándolo en sus diferentes sentidos, absoluto, eh, relativo, análogo, ¿sí? A este ser de la sustancia, a esta característica de ser sustancia, ¿qué le compete? Le compete ser en sí y no en otro. Definición de sustancia. En cambio, el ser del accidente, ¿sí? Es decir, esta naturaleza, esta esencia, ¿sí? Del accidente, ¿cuál es? Ser en otro. Aquí quiero que vayan ustedes identificando cómo es que el ser es un término tan grande, tan omniabarcante, que tenemos que ir haciendo esas distinciones puntuales para no perdernos. ¿Aquí de qué estamos hablando? Del ser que hace a las cosas lo que son. ¿Cuál es el ser del accidente? Ser en otro. ¿Cuál es el ser de la sustancia? Ser en sí mismo. Si una sustancia no tuviera ese ser, no sería sustancia. Si un accidente no tuviera ese ser, no sería accidente. Repito, ¿cuál es el ser del accidente? Ser en otro. ¿Cuál es el ser de la sustancia? Ser en sí misma. Si una sustancia no fuera en sí misma, fuera otro ser, ¿sí? Menos sustancia. Si un accidente no fuera en otro,
no sería un accidente. Bajemos un poco más en concreto a la realidad. Si ustedes, como seminaristas, no se comportan, no son, ¿sí? No viven, recuerden toda la amplitud del término ser, ¿sí? No permanecen, no se muestran como seminaristas, no son seminaristas, porque el ser seminarista involucra no solamente un título, sino un modo de vida, un trabajo en conjunto entre la voluntad del seminarista, la voluntad divina y la voluntad de la iglesia. Pero el núcleo esencial que va a hacer toda la diferencia va a ser el cómo vivan. Si viven como lo que son, están actualizando su ser. Si no viven como lo que son, están dejando de ser poco a poco lo que según deberían ser. Bajemos un poco más en concreto. El estudiante. Si alguien es estudiante, ¿sí? Es un ser estudiante, es porque estudia. Cuando ese ser deje de estudiar, ya no será estudiante. Y si aún así se para el cuello y dice, no es que yo soy estudiante, aunque no estudie, esa será una mentira y será falso, porque no está haciendo, no está ejercitando la esencia que le da ese nombre de ser estudiante. Entonces aquí son dos cosas, ¿eh? No solamente es la congruencia del ser con la esencia, porque es una congruencia, ser, actualidad, con una esencia determinada. Sino aquí lo que quiero darles a entender también es de que el ser de las cosas, ¿sí? Es un ser concreto y es un ser diferente, sí, semejante al del otro, porque ya dijimos que es lo más íntimo, ya dijimos que es el acto primero del ente, sí, etcétera, pero que el ser en su riqueza diversificadora, omniabarcante de las cosas, permite que las cosas se concreticen y se diferencien unas a otras. Y que por lo tanto podemos reconocer cuando un ser es diferente de otro ser, pero que tienen en común tienen al ser en su sentido absoluto, ¿sí? El acto de ser en su sentido absoluto. Bueno, y también eh, tenemos que decir que la existencia del accidente no va a ser la misma que la existencia de la sustancia, en diferentes, en diferentes momentos. Fíjense lo que nos dice Jesús García López en su texto. La existencia en el accidente es necesariamente inherencia y por su parte, el ser sujeto, perdón, y por su parte, el ser de la sustancia tampoco entraña el existir sin más, sino el existir en sí y no en otro,
como su sujeto. El existir substancial es subsistir y la existencia de la sustancia es subsistencia. Y por lo tanto, la subsistencia es superior a la inherencia. La existencia de la sustancia es subsistencia. Recuerden el término existencia como el mostrar, el salir, ¿sí? El fuera aquello que brota de, de, de ser. Y cuando una sustancia es, recordemos la definición de sustancia, aquello que le compete ser en sí y no en otro, ¿sí? Cuando una sustancia en efecto es, lo que nosotros vemos de esa sustancia es que subsiste. En cambio, cuando nosotros notamos, ¿sí?, que hay un accidente se nos muestra, se manifiesta, sale de un ente concreto. Vemos que ese accidente existe, ¿sí?, pero como inherente. Ahí la existencia, que recuerden es aquello que nos damos cuenta y que brota del ser, nos termina remontando, de nuevo, indicativamente, hacia, el, hacia la actualidad de, de aquello que estemos analizando y hacia su esencialidad. En este caso, la actualidad es de que existe y la esencialidad es de que es en otro, ¿no? En el caso del ente y en el caso de la sustancia, eh, que, que es en sí misma, ¿sí? Y de modo análogo a este discurso que venimos platicando, el ser de la sustancia material es diferente del ser de la sustancia espiritual. ¿Por qué? Pues por las diferentes características de una sustancia a la de otra. No hay más que decir, sino solamente mencionar de nuevo de manera analógica cómo las características con las cuales difieren, ¿sí?, estas dos sustancias son su diferencia específica. ¿Cuál es su diferencia específica? Que una es material y que otra es espiritual. ¿Y cuál es aquello que tienen en común? ¿Sí? Con lo cual nosotros podemos decir, es que se parecen, son análogos, en que poseen ser. Ser en sus diferentes sentidos, con todas las riquezas y determinaciones que tiene de fondo el término ser. Ok, espero que hasta este punto todo haya quedado mm, más claro y puedan ustedes expresar en el muro del Edmodo, pues comentarios, por ahí algunas impresiones interesantes que les hayan surgido de todo este discurso. Y bueno, no nos queda más que terminar esta parte de el discurso sobre el ser desde eh, algunas precisiones propias de nuestro sistema aristotélico tomista. Esto último lo pueden consultar en el texto de Jolivet, que por cierto me falta subírselo, ya lo pude digitalizar, en breve se los subiré a las carpetas del modo para que lo puedan consultar. Y bueno, ¿qué nos dice Jolivet? Que ser no es un género, porque recuerden que el género, tanto en lógica como en metafísica, tenemos bien claro que un género es una colección de diferentes seres que tienen algo en común y que por lo tanto un género le corresponde a una diferencia específica que nos permita identificar el conjunto, sí, de seres que engloban un género. Y sin embargo,
tenemos que decir que el ser no es un género porque eh, no tiene diferencia específica en su sentido conceptual absoluto. Porque recuerden, el ser solamente en su sentido absoluto nos muestra que las cosas son, no agrega algo, ¿sí? Etcétera. Incluso en su sentido relativo, cuando nos sirve de cópula entre un sujeto y un predicado, incluso ahí tampoco puede ser un género, porque eh, no hay no hay cosas que conceptualmente el término ser podamos subdividirlo. No es que podamos hacer varias categorías de seres que este es el ser en grado uno o este es el ser en grado 2 por poner un ejemplo, una hipótesis. No, no se puede, no es que las cosas participen en mayor o menor grado. eh, bueno, no eso, sino que no es que podamos distinguir a los eh, a diferentes, vamos a ponerla así, diferentes seres. Obviamente encontramos entes, entes diferentes, pero el ente no es lo mismo que el ser. Encontramos entes que se parecen, entes que son análogos, entes que difieren entre sí, entes dotados con una riqueza ontológica diferente. Pero eso es una cosa, a decir que hay seres diferentes. Ser, recuerden, en su sentido más puro, es esta pantalla sobre la cual todo se despliega. No hay otras pantallas chiquitas, no hay diferentes tipos de ser sobre el cual las cosas aparezcan o de las cuales las cosas se actualicen. Es un solo ser. Por lo tanto, es inútil decir que el ser es un género, porque no podemos añadirle diferencia específica, sobre todo si tomamos al ser en su sentido, repito, en su sentido absoluto, ¿no? En el cual solamente se nos indica que las cosas son, que existen. Y si se nos pusiera el problema de decir que, entonces, ¿cómo podemos decir que no es un género, pero es análogo? Bueno, tendríamos que decir que hay entes que son eh, eh, con los entes que sí podemos establecer esa analogía concreta, ¿no? Y decir que hay géneros de entes, ¿no? El género de los muebles, por ejemplo, una colección de un montón de entes determinados que sirven como mueble, pero no, en base a eso no vamos a decir, entonces ahí hay seres con diferencias específicas, ¿no? Aclarar ante todo, decir que aquí el concepto de ser que estaríamos manejando, más bien tendríamos que enfocarlo al término ente, porque de ente sí podemos establecer géneros, porque el ser, sobre todo en su sentido absoluto, pues se muestra indivisible, como para tratar de decir que hay otros seres, ¿no? Otras pantallas sobre las cuales podamos distinguir cómo se desarrolla el ser en la realidad. Y bueno, finalmente, esto que nos dice Jolivet es muy interesante al decir que el ser es trascendental, ojo, el ser es trascendental y no es universal. Fíjense la definición de universal. El universal es un concepto que constituye un género por abstracción de las diferencias específicas. Por lo tanto, son universales lógicos. Estos salen de las diferencias entre individuos. En cambio,
Fíjense, ¿cuál es el concepto de trascendental? Trascendental es un concepto objetivo que atribuye a sus inferiores no solo en lo que tienen en común, sino también en cuanto a lo que tienen de propio. Repito, el trascendental es un concepto objetivo que se atribuye a sus inferiores, no solo en cuanto a lo que tienen de común, sino también en cuanto a lo que tienen de propio. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el trascendental y el universal? En que el universal lógico toma en cuenta lo que tiene de diferente, ¿sí? Los diferentes seres, los diferentes individuos, pero que eh, no las, como dice Reyes Jolivet, no las contienen en sí. En cambio, el trascendental, aquello que se atribuye, ¿sí?, como trascendente en muchos individuos, sí lo tiene de manera propia en cada uno de ellos. El ser como trascendental es un concepto que sobrepasa todas las categorías del ser y se aplica a todo lo que es o puede ser. Y aquí está la palabra clave, muchachos. El ser está en todas las categorías, pero ninguna lo contiene totalmente. Por eso el ser es trascendental, porque plenamente, ¿sí?, es participado a todos los entes, pero no es restrictivo, ¿sí? No es que en esta computadora, o no es que en el mueble, no es que en cada uno de nosotros ya estemos abarcando todo el ser. Ya dijimos para empezar que es análogo, pero es análogo en gran medida, ¿sí? Y al ser lo vemos en todas las cosas, no nos queda más que decir que que el ser es trascendental, porque lo poseemos verdaderamente todas las cosas, pero ninguno lo constriñe, ¿sí? Eh, ninguno posee al ser arrebatándolo a los demás, ¿sí? Ninguno lo posee de manera privativa, sino todos lo participamos, todos tenemos el ser. Por eso el ser nos trasciende a nosotros mismos, no depende de nosotros el ser, ¿sí?, sino más bien es el ser diversificado y participado en todas las cosas. Y como dijimos, no universal, porque pues no es un universal lógico, no proviene el ser de diferencias específicas. Y bueno, hasta ahí de nuestro discurso sobre el ser, si se habrán dado cuenta, pues hicimos un repaso no tan grande sobre el tema del ser, pero que ya nos deja muchos datos para la reflexión filosófica posterior y obviamente cuando nos tratemos de enfrentar a otros sistemas metafísicos, tenemos que tomar en claro muy bien este esquema, ¿sí? Un esquema en el que hacemos distinciones entre los diferentes sentidos del término ser, eh, con el arma, con el as bajo la manga de la analogía aplicada al ser. Y bueno,
Espero sus dudas, sus comentarios en la publicación del Edmodo. El segundo momento de la clase va a ser precisamente eh, estos problemas relativos al ser. Y aquí, pues, podemos tomar diferentes ángulos para esta discusión. Podemos hablar desde el discurso contemporáneo, en el que se tematiza el ser de una manera diferente, sobre todo desde el pensamiento de Martin Heidegger, el gran metafísico de este último siglo. Eh, También podemos incluso sacar a colación algunas cuestiones que fuimos entresacando en estas clases, como esta polarización del esquema de la metafísica entre ser estático y ser dinámico, sobre todo engarzándola con este discurso eh, mm, del cardenal Cusano, que habla de Dios como armonía de contrarios y cómo es que en el ser precisamente parece que se da una especie de armonía entre lo estático y lo dinámico que parece precisamente contradictorio. También podemos discutirlo desde ese ángulo. También sería importante discutirlo desde el problema de la nada que ha sido tematizada a lo largo de la historia eh, precisamente por autores eh, jugosos eh, que nos ponen de frente a un gran problema que parece que ya está resuelto, pero realmente me parece que podemos seguir hablando más sobre el tema de la nada, obviamente con todas las riquezas de la historia de la filosofía y que simplemente dar un carpetazo a un tema diciendo que ya está todo dicho y que solamente hay que aprender las conclusiones a las cuales otros llegaron, pues eso no sería un ejercicio filosófico, sino doctrina. Y que por lo tanto, bueno, es un tema abierto y es un tema válido y posible. Y bueno, finalmente podemos hablar del ser comparando las diferentes nociones que tenían los autores, ¿no? sobre este ser. Aquí no hay gran diferencia, fíjense, porque realmente el concepto de ser es, eh, al menos en su sentido primigenio, estamos hablando de esta idea eh, que viene en la Grecia de Parménides, eh, Parménides, perdón, eh, pues sería, digamos, lo más básico y lo más aceptado. Quizá va a haber matices entre un filósofo y otro respecto de algunas características del ser o de la manera de aplicar el ser, o sea, de aplicar el sistema metafísico a la realidad. Eso va a ser los matices, las diferencias que van a encontrar ustedes entre los autores. Bueno, hasta ahorita entiendo que esos pueden ser cuatro ángulos desde los cuales podemos tratar a los problemas del ser como tal, no del estudio del ser, sino del ser como tal. Mm, Así que para esta segunda parte de la clase, lo que vamos a hacer es, es un ejercicio, ¿sí? Es una actividad. Bien, entonces las actividades para este segundo momento de la clase van a ser dos cuadros comparativos. El primer cuadro comparativo, les pido investiguen la noción de ser en estos autores que tienen ustedes aquí. Ya había asignado el Edmodo eh, cómo iban a estar distribuidos, así que espero que ya lleven algo adelantado de lo que les toca. Entre todos tienen que cooperar para hacer su cuadro comparativo. Eh, no es tan difícil encontrar las nociones que tenían estos autores sobre el ser, sobre todo porque les recomiendo que busquen las particularidades. No traten de buscar todo el discurso de cada uno de estos filósofos sobre el ser, porque se les va a hacer para el tiempo que tienen imposible determinar, sino más bien enfóquense a aquellos rasgos característicos
¿sí? De la noción de ser en cada uno de estos autores, porque cada uno de ellos tiene algo en particular, eh, algún rasgo en particular con el cual toman a la noción de ser. Aquí, bueno, nada más me faltó agregar quien hiciera el último, creo que es Emilio. Y otro cuadro comparativo, en este caso va a ser sobre el concepto o la noción de la nada en 4 autores. Vamos a comparar qué entiende en la nada Martin Heidegger, Henri Bergson, Jean-Paul Sartre y Tomás de Aquino. Eh, se entiende que ustedes ya llevan al menos algo de terreno con el primer cuadro comparativo, porque ya estaba asignado en el modo. Nada más sería cosa de que lo pongan en común y hagan el cuadro. Y en este segundo cuadro comparativo, pues realmente ya son nada más 4 autores, es menos, y sin mayor problema van a encontrar qué entendían por la nada estos autores. No hay mayor problema en la búsqueda, me parece. De todos modos, si tuvieran algún problema, algún inconveniente, eh, o si de veras no encontraran nada, pues en conciencia sí les pido que me manden un mensaje, me digan y ya vemos de qué manera les puedo apoyar para completar sus dos cuadros comparativos. ¿Sale? Eso sería el trabajo. Muchas gracias. Espero comentarios, preguntas en la asignación de teléfono. Pasen excelente tarde.